Venidos, no podíamos hablar de ningún otro tema, otra cosa que fuera ajena, ¿no?, a este momento, porque desde el lunes, bueno, ayer en la madrugada, se dio esta tragedia allí en Ciudad Juárez, donde, reitero, o sea, todavía está como medio difuso, ¿no?, la cantidad de víctimas totales que hemos tenido. Hemos escuchado 38, 39 y 40, ¿no?, tres datos distintos que pues en algo tan claro como el número de víctimas de un asunto así, no debería existir ese nivel de inconsistencia. Pero bueno, las tenemos, es México, es lo que hay. Y bueno, para hablar de este asunto, está aquí con nosotros dos grandes expertos de este asunto. Está Ángel Jaramillo, especialista en temas de migración, y el doctor Tomás Milton Muñoz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Gracias a los dos por estar por acá. Si empezamos con usted, doctor. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué tenemos este problema de la migración que a lo mejor, no sé si desde que empezó el tema de Trump se empieza a notar más, o es que ahorita le pusimos especial atención? Sin duda es un punto de quiebre la llegada de Donald Trump, pero de manera previa México, al ser geográficamente destino, es decir, está cerca de Estados Unidos, sí ha sido desde hace aproximadamente unos 20 años paso obligado de migrantes, primero centroamericanos, pero hoy en día estamos afrontando una migración de tránsito en nuestro país que también proviene, por ejemplo, de Cuba, que proviene de Venezuela, de otros países sudamericanos, pero también extracontinental, por ejemplo, de África. Tomás? En los últimos años, ¿O es que antes no le poníamos tanta atención? No se le ponía atención y sí ha aumentado, sobre todo a raíz de una serie de procesos muy específicos, que son guerras en diferentes o conflictos en diferentes países, tanto de Centroamérica, incluso también de Sudamérica, y también conflictos de carácter político. No únicamente están emigrando aquellos que tienen menos capacidad económica, también son personas que vienen de persecuciones, insisto, políticas, y también un elemento que en los últimos años ha destacado mucho. Vienen huyendo, sobre todo de Centroamérica, del crimen organizado y particularmente de narcotraficantes. Ángel, ¿qué tan rebasado está el sistema migratorio mexicano? Mira, O sea, si nos pones del 1 al 10, 10 saturadísimo, yo lo pondría como en 14. Mira, sinceramente es que las cifras realmente en cuestión de detenciones a personas en situación de movilidad de manera irregular, es como la terminología formal. Realmente es que están rebasando todo el sistema migratorio en México. En estadísticas de la Comar, como del INM, etcétera, se puede ver reflejadas esas mismas tendencias que año con año han venido en aumento. Tan solo en cifras que ha dado a conocer el INM a través de la Unidad de Política Migratoria, es que el año pasado hubo más de 400,000 detenciones de personas de Centroamérica, africanas, etcétera. Entonces, básicamente lo que es el propio sistema mexicano, si se analiza quizá lo que son las tendencias de principios de los 2000, quizá no superaba quizá las 50,000 personas detenidas al año. Entonces, saltar de lo que son esas 50,000 personas al año a más de 400,000, realmente es un salto enorme, en el cual tanto la Comar como el INM, sí, Es demasiado. sí, demasiadas, donde la Comar, lo que es el INM, todas las autoridades realmente se están viendo rebasadas. Entonces, esto da básicamente campo abierto a que sucedan muchas de las tragedias como la que sucedió apenas. Oye, pero ¿fue aumento gradual o de trancazo? O sea, lo pregunto porque pues, en una de esas, o sea, si lo veían venir que se iba aumentando, pues alguien la regó y feo. Sí, claro. ¿Quién es? Al final de cuentas, como venía mencionando el mismo doctor Tomás, son procesos que aleatoriamente van sucediendo, ¿no? Son sucesos políticos, incluso ya podemos mencionar los medioambientales que suceden en el Caribe, etcétera, que de alguna manera impactan a los países vecinos. Si bien las cifras no es algo que se puede prevenir, no es algo que se puede medir de manera exacta, sí que de alguna manera se puede empezar a dibujar un escenario en el cual México, como país de tránsito, como país de origen migratorio, como país incluso a veces de destino, incluso de retorno para las personas que son mexicanas, básicamente las tendencias es algo que se puede dibujar y es algo que se tiene que afrontar con las situaciones. No sé cómo explicarlo exactamente. Sí, pues es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues es responsabilidad, Sí. ¿no?, del Estado mexicano. Tomás, ¿cómo has visto el desarrollo, ya no hablando de la política migratoria, sino del Estado mexicano en cuanto a esto fenómeno que, según lo que nos dijo Ángel, hemos visto en estos años? O sea, ¿han estado igual, peor, o
al menos yo no he visto ningún tipo de, no sé, de actualización o de movimiento hacia poder tener procesos, ya déjate tú la infraestructura, sino procesos que ayuden a poder controlar un aumento de 8 veces contra lo que tuvimos, contra lo que tenemos ahora. Se ha tenido básicamente una mirada de securitización de lo que es la migración, en lugar de tener una visión humanitaria. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en México, sobre todo en los últimos años, en la actual administración, pero ya desde el propio Felipe Calderón, incluso también con Enrique Peña Nieto, se observaba básicamente una serie de fronteras que se han recorrido, es decir, la frontera estadounidense ya no termina en el Río Bravo, hay una externalización de fronteras. Y nos están promoviendo una serie de políticas migratorias que tienen que ver con la securitización. Es decir, hoy el río Suchiate es la gran frontera de Estados Unidos. Del sur, ¿no? Exactamente. Y en este momento es lo que estamos apreciando básicamente, una lógica de securitización en donde sí se ha invertido dinero, por ejemplo, en Comar se ha aumentado un poco el presupuesto, no suficiente porque ha aumentado el número de solicitantes de asilo, pero también el Instituto Nacional de Migración ha aumentado en algunos años en esta administración los recursos, pero han sido dedicados únicamente ¿a qué? A contratar más agentes de migración, a pagarles a Guardia Nacional, a Ejército, a Marina, para simple y llanamente detener a los migrantes y también solicitantes de asilo, que hay que hacer esa diferencia, que pretenden llegar a Estados Unidos. Dicho de manera muy simple y clara, básicamente México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Y no importa si en Estados Unidos hay demócratas o hay republicanos. Los dos se comportan en ese sentido igual porque desean que los electores los sigan beneficiando. Y si ven fronteras en donde están entrando una gran cantidad de migrantes o de solicitantes de asilo, ¿qué prefieren? Que México se haga cargo de ello, por cierto, sin los recursos necesarios que se necesitan para ello. Pero justo, Ángel, nada más para preguntarte, la secretaria estaba diciendo que el INAMI tiene presupuesto suficiente para sus acciones. ¿Compartes esa visión? Mira, si al final de cuentas este presupuesto lo ven suficiente para detener personas, para contratar camiones, para interrumpir los pasos de las personas migrantes que están, por ejemplo, quizá en Tijuana, en Ciudad Juárez, para decirles, les vamos a apoyar para llevarles a un albergue, para llevarles a cualquier otra sede, pero resulta que al final de Tijuana, Ciudad Juárez, todos estos puntos, les llevan a Ciudad de México o incluso hasta Chiapas, hacia Tapachula, bueno, pues podríamos decir que para eso es suficiente, ¿no? Ok, bueno. Tomás, ¿en qué crees que ha fallado la política de migración? Porque, digo, evidentemente ya con Estados Unidos no te puedes poner así Claro. a las patadas, ¿no? Claro. Asumiendo que adoptas ese rol, desde donde yo lo veo, y aquí me gustaría que un poco complementaras o me dijeras qué tan malo que también voy yo en mi, no sé, racionalización de lo que está pasando. Siento que ha fallado mucho en cómo absorber a lo mejor temporalmente a todas estas personas en donde están estacionadas o detenidas o pausadas, digamos, en su camino. Porque como yo lo veo, sí ha fallado como el tema de poderles dar una especie de identificación, como una especie de CURP temporal, que me parece que sí existe, pero al final como que no se logra, ¿no?, el tema de la absorción, aunque sea de nuevo temporal, en los lugares donde están, porque pues, están literalmente pidiendo dinero en la calle para poder sobrevivir, no pueden a lo mejor encontrar una chamba, no sé, güey, o sea, muy básica, que pueda darles al menos un sustento mínimo a ellos y a su familia, si es que viajan con estos miembros de su familia, para no tener que pues, literalmente andar de mendigos, ¿no?, en la calle, y eso ya pues, se refleja negativamente. Pues, el alcalde de Ciudad Juárez andaba un poco haciendo ese argumento. Entonces, ¿crees que por ahí va un poco el fallo? La pausa, no terquedad, como la parsimonia que han mostrado de este fenómeno? Acabas de tocar un punto fundamental. Estados Unidos tiene obviamente una gran influencia con México. Sin embargo, y a pesar de ello, sí se puede implementar políticas migratorias que te permitan corresponder en esos compromisos internacionales que tiene México en función de los derechos humanos. Un ejemplo muy sencillo, ¿qué no debemos de hacer? Algo que fue muy criticado con Donald Trump en su periodo en la presidencia fue que en los centros de detención separaba a las familias. Hace aproximadamente 2 semanas, eso no se debe de hacer. Va en contra de cualquier derecho humano. Hace 2 semanas, el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, que por cierto ya debería de haber renunciado y no lo ha hecho, Tenía dado la cara al güey. Exacto. Propuso separar a los niños que venían con sus padres
para evitar supuestos peligros en lo que es este tránsito migratorio. Número uno, Estados Unidos sin duda alguna sí es un elemento importantísimo, pero sí podemos generar, insisto, situaciones claras y tácitas que nos permitan evitar este tipo de desgracias. ¿Cuáles? Muy sencillas, solamente me permito proponer dos. Uno, no debemos de utilizar Guardia Nacional, Ejército ni Marina para perseguir a personas, reitero, que van saliendo de sus países por situaciones peligrosas. Y número dos, ya se ha dicho hasta el cansancio, incluso hasta la cuestionada Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha reconocido. Se necesita inversión en estos centros de detención. Centros de detención que no son estaciones migratorias. No tendría que haber barrotes, tendría que haber medidas de seguridad mínimas. ¿Y qué les digo en la pandemia? Recuerden que a quienes vacunaron al último y a quienes hacinaron primero. Primero a los migrantes los hacinaron y no les daban ni siquiera vacunas. Eso sí se puede hacer. Podemos empezar por eso. Okay. Ángel, ¿cómo es el tema, tú que a lo mejor tienes un poco más de sentido del proceso que lleva? ¿Cómo estos grupos, estas caravanas, ¿no? Como ya les han mostrado, estas caravanas migrantes, llegan a verse en situación de casi encarcelamiento involuntario o voluntario en estos centros de detención, como decía Tomás? O sea, ¿cómo llega al punto de que llega todo este grupo de gente, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y literalmente los encierran? Claro, eso al final de cuentas, como venía acotando igualmente el doctor Tomás, eso se debe mucho a lo que es la cooperación que existe entre lo que son tanto elementos de la Guardia Nacional con el personal del INM. Sí. Oye, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Porque yo no me lo explico. O sea, ¿por qué chingados te encerrarías a tanta gente, güey? O sea, no tiene sentido. Bueno, es que al final de cuentas, o sea, sabemos que la Guardia Nacional, lo que es su agenda, lo que lo respalda, es propiamente un discurso de militarización. Son acciones militarizadoras de lo que es el espacio público. Entonces, en el momento en el que las personas migrantes se encuentran en albergues, se encuentran transitando por carreteras federales, etcétera, en el momento en el que llegan la propia Guardia Nacional, el INM, pues desacuerpan lo que son estas caravanas migrantes, ¿no? Lo que son esas caravanas que son formadas quizá por 500 personas, etcétera. Son básicamente disueltas para quizá de ese grupo de 500 personas, lo llaman rescates, rescatar a... No van a decir arresto. Sí, claramente no van a decir eso, no van a decir las palabras como tal. Pero de ese grupo de 500 personas quizá vayan a detener a 50 personas, las cuales son llevadas quizá a lo que son las estaciones migratorias o las estancias provisionales. ¿Pero con base en qué lo seleccionan? ¿Así nomás de tú y tú? Al final de cuentas, un problema que ya se ha señalado por parte de la academia, por parte de organizaciones de sociedad civil, es que el INM, dentro de la propia ley de migración, tiene la propia autoridad de decir que si te ve a ti como una persona migrante, a ti te puede detener. Si quizá te identifica como una persona pobre, como una persona racializada, como una persona afrodescendiente, morena, etcétera, cualquier personal del INM puede llegar contigo y decir papeles. En el momento en el que una persona migrante no puede acreditar su estancia regular, es cuando ahí se le puede detener en cualquier momento. Y al respecto, sí hay que hacer un matiz. La ley de migración, que por cierto surge después de esta masacre de migrantes precisamente en San Fernando, Tamaulipas, 2010, se aprueba en 2011, lo que indica básicamente es que sí se puede detener, se pueden hacer controles migratorios, pero en ningún lugar dice que por color, que por manera de hablar, te deberían de detener. Y se está básicamente violentando esa ley. Y al mismo tiempo, simple y llanamente señalar que otra manera de evitar este tipo de desgracias es cumpliendo con esa ley y con el reglamento de migración, que incluso nos indica que hoy en día solamente deberían de estar 36 horas detenidos los migrantes irregulares. Y esto lo avaló hace 2 semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué estamos haciendo? Violentando continuamente nuestra propia ley. Entonces, otra propuesta. Vamos a respetar la ley. Esa es la constante, ¿no? O sea, exacto. Y no solo en el tema de inmigración, o sea, la que me digas. Claro, pero incluso algo tan sencillo. El actual gobierno, lo lamento y se tiene que decir, y ya se está manejando en medios, simple y llanamente han trastocado esta lógica de la ley de migración. ¿Quién es el encargado de formular y encabezar lo que significa la migración en este país? La Secretaría de Gobernación, no la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo canciller supuestamente fue a negociar a Estados Unidos. ¿Qué negoció? Perdimos todo, dimos todo.
Sí, pero hasta los calzones, ¿no? Exactamente. Contaminaron el tema económico y comercial con Estados Unidos al aceptar las presiones de Trump con lo que significa la migración. Entonces, vamos a empezar desde casa, vamos a empezar con el actual gobierno y que cada dependencia haga lo suyo. La Secretaría de Relaciones Exteriores únicamente tiene que acompañar a la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración tendría que implementar las políticas. Otro problema que ya se ha señalado por diferentes personas desde hace al menos 20 años. El Instituto Nacional de Migración como tal tiene que desaparecer. Y por favor, que a nadie se le vuelva a ocurrir en otras administraciones poner a un carcelero al frente del Instituto Nacional de Migración. Iniciamos con un académico, con Guillén, que provenía del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué pasó? Trump se enojó, el amigo de Andrés Manuel López Obrador se enojó y entonces básicamente quitan a este comisionado y ponen a un carcelero. Estos son los resultados. Sí, pues es la lógica que conocen, ¿no? Me imagino. Güey, este tema nos va a dar un dolor de cabeza brutal, lo que nos queda de sexenio y yo creo que muchos más por venir. Ángel Jaramillo, especialista en migración, y el doctor Tomás Milton Muñoz, doctor en ciencias políticas, y además de ser profesor allá en la UNAM. Le agradecemos mucho a ambos que hayan estado aquí. Y nosotros, mis niños, vamos a ir a un corte. Regresamos con más para todos ustedes.